Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir hoy con el tema de las dodecatemorias y vamos a hablar de paralelismos interculturales. ¿Mm? Mientras en Occidente las dodecatemorias tendieron a interpretarse como posiciones ocultas dentro de la misma carta natal, la astrología védica, la Jyotisha las desarrolló como cartas auxiliares independientes. Este sistema, llamado Varga, subdivide el zodiaco en diversos armónicos, desde los Navamsas, divisiones de un noveno, hasta divisiones más finas, como 1 entre 60, para levantar horóscopos adicionales que detallan distintas dimensiones de la existencia. El equivalente védico de la dodecatemoria es el Davasamsa, o D12, también llamado Suryamsa, parte del Sol, lo que indica la importancia solar en su determinación. En lugar de actuar como una proyección secundaria en la misma carta, esta división genera una carta nueva, con su propia ascendente y disposición planetaria. Esta carta del D12 se interpreta con plena autonomía y se centra principalmente en la herencia familiar y los linajes, madre, padre, abuelos e incluso antepasados más remotos. En la tradición yotisha, el nacimiento de una determinada familia no es accidental, obedece a tendencias kármicas del alma. Los padres son vehículos de transmisión de ciertas vasanas o impresiones residuales de vidas pasadas que configuran el carácter, la vocación y los retos del individuo. El D12 permite explorar estas huellas, revelando si el alma ha nacido en una línea familiar que facilita su evolución o la confronta con lecciones difíciles que debe integrar. Mientras que en la tradición helenística las dodecatemorias se relacionan con una herencia estructural más universal, vinculada a patrones morfogenéticos, como comentábamos ayer, o arquetípicos, en la Yotisha esa herencia se traduce en una cadena de transmisión concreta a través del linaje familiar. La palabra Pit, por ejemplo, no se limita a padre, sino que abarca toda la línea ancestral paterna. Matr indica la línea materna. Así el D12 se convierte en una carta espiritual del linaje, donde se pueden rastrear los vínculos entre biología, destino y vocación espiritual. Con el tiempo, esta carta no solo representó a los padres, sino también a las vidas pasadas inmediatas. Y para muchos astrólogos contemporáneos de la India, el D12 es la carta del karma ancestral o la carta de reencarnación, donde el alma revive aspectos no resueltos del pasado a través de las configuraciones familiares del presente. En la astrología védica, la carta de 12, el Tavasamsa, no solo representa a los padres y al linaje, sino que revela también el capital espiritual heredado y los condicionamientos kármicos que configuran el nacimiento en una familia concreta. Esta carta, íntimamente asociada con la casa duodécima, funciona como una ventana hacia la historia no contada del alma, cargas, deudas, bendiciones y aprendizajes transmitidos a través de generaciones. Según esta perspectiva, el alma escoge conscientemente su encarnación en un determinado clan familiar para avanzar en su evolución espiritual. El Sol, como significador del Padre y del alma, se convierte en el planeta clave en esta carta, y su fuerza o debilidad indicará el vigor espiritual recibido de la línea paterna. Si el Sol está fortalecido, el individuo nace con el respaldo de los ancestros. Si está debilitado, la carta señala la necesidad de purgar memorias traumáticas o cargas no elaboradas. De modo complementario, la Luna también se examina desde 12 como indicador de la matriz psíquica encarnada, la influencia materna y la configuración afectiva recibida desde el útero. Autores contemporáneos, como por ejemplo Katia Faris, han descrito el de 12 como la carta de la última encarnación, un horóscopo que condensa las huellas más recientes del alma antes de su actual aparición en el plano terrestre. Aunque esta idea no es universalmente aceptada, encaja dentro de la visión reencarnacionista de la Yotisha, donde el linaje no es meramente biológico, sino el resultado de una lógica espiritual que vincula el alma con sus afinidades más profundas. Un punto especialmente significativo en la doctrina de las dodecatemorias es la idea de que el último segmento de un signo corresponde al signo anterior. Es decir, si el primer segmento de Piscis es Piscis, el último pertenece a Acuario. Esto implica que al pasar de un signo a otro, como se pasa de una vida a otra, se produce un momento de discontinuidad, un vacío simbólico que representa el olvido. Este velo del olvido, como lo llamarían las tradiciones esotéricas, forma parte del principio anamnético de Platón. El alma, al encarnar, olvida su origen y su saber,
y la vida se convierte en el proceso de recordar. Las dodecatemorias simbolizan este recorrido de recuperación. Cada grado de la carta natal contiene en su dodecatemoria una resonancia del pasado que ha sido borrada, pero no extinguida. Esta relación entre la fracción última de un signo y el olvido del anterior proyecta la idea de que la vida actual está teñida por una memoria silente, que se manifiesta como tendencia, vocación o repetición. Desde el punto de vista técnico, el método clásico de cálculo de las dodecatemorias consiste en multiplicar la posición zodiacal de un planeta por 12. Si el planeta se encuentra a 10 grados de Cáncer, se multiplica este valor por 12, obteniendo 120 grados, lo cual nos lleva al grado 0 de Leo. Este punto se proyecta en el zodiaco como la dodecatemoria correspondiente. Esta operación es coherente con el principio de homotesis. Cada signo, al dividirse en 12, replica la totalidad del zodiaco en escala reducida. Sin embargo, el astrólogo helenístico Paulo Alejandrino propuso una variante, multiplicando por 13 en lugar de 12. Esta modificación, que ya la explicamos ayer, se relaciona con el calendario epagomenal de las antiguas culturas mesopotámicas, en el cual cada 12 años se insertaba un año extra para ajustar los desfases entre el año solar y el ciclo lunar. En realidad, la Luna no realiza exactamente 12 lunaciones al año, sino algo más cercano a 13. Este desfase estructural entre el Sol y la Luna refleja simbólicamente la tensión entre la memoria, la Luna, y la conciencia, el Sol, entre el flujo cíclico del tiempo y la linealidad solar. La relación entre el Sol y la Luna en el ciclo sinódico revela otra clave fundamental. Mientras la Luna recorre el zodiaco en aproximadamente 27,3 días, el Sol avanza un signo completo en ese mismo tiempo. Así, para que la Luna vuelva a encontrarse con el Sol en el mismo grado zodiacal, debe recorrer un signo más, 13 en total. Este principio astronómico sustenta simbólicamente la estructura de la encarnación. A lo largo del año, la Luna pierde 2,5 grados por mes, lo que equivale a un ciclo anual completo de desfase al cabo de 12 años. Esta pérdida es el símbolo del olvido estructural del alma. Al encarnar, dejamos atrás fragmentos de experiencia que solo pueden recuperarse mediante un trabajo de rememoración. Las dodecatemorias permiten acceder a esta memoria omitida. Funcionan como segmentos perdidos que, al ser integrados en la lectura, restablecen la continuidad del alma en el tiempo. Y aquí se encuentra el nexo entre astrología y metafísica. La carta natal no es solo una imagen del presente, sino una inscripción codificada del pasado profundo. La división del zodiaco en 12 partes iguales dentro de cada signo produce una estructura de esferas anidadas. Cada grado zodiacal posee una naturaleza dual. Pertenece a su signo mayor y a su vez a una duodécima parte que puede ser de signo distinto. Por ejemplo, 15 grados de Escorpio, al encontrarse en la séptima dodecatemoria, se asocia a Tauro. El resultado es una combinación escorpio-taurina, transformación profunda teñida de sensualidad y resistencia, una intensidad interior que se canaliza en formas concretas, sensuales o posesivas. Esta lógica homotética responde al arquetipo del número 12. 12 signos, 12 casas, 12 meses. El dodeca, como cifra simbólica, implica cierre, totalidad y replicación ordenada. La elección de dividir por 12 y no por 9 o por 5, como ocurre en otras técnicas, revela una voluntad de simetría que subraya la división de que el alma, la visión de que el alma está compuesta por capas de resonancia que, aunque estén ocultas en la superficie, pueden ser desencriptadas por quien conoce el código. La estructura de las duodecatemorias puede considerarse un modelo fractal aplicado a la astrología. Al dividir cada signo en 12 partes iguales y asignarle los 12 signos del zodiaco en orden, se produce una réplica interna del zodiaco completo dentro de cada signo. Esto permite que cualquier punto del zodiaco contenga en una escala reducida el mismo patrón global, reafirmando la antigua noción hermética de que lo que está arriba es como lo que está abajo. Tal como se menciona en los comentarios de Manilio, este principio de replicación podría extenderse ad infinitum. Sería posible subdividir cada duodécima parte en otras 12 y así sucesivamente. Cada subdivisión añadiría un nuevo nivel de refinamiento sin pérdida de coherencia simbólica, dado que el patrón siempre se ajusta a la totalidad zodiacal. Esto convierte a las duodecatemorias en un modelo de lectura holográfico de la carta natal, en el cual cada fragmento refleja el todo. Desde esta perspectiva, el sentido particular de una posición planetaria no se agota en el signo zodiacal en el que se encuentra, sino que se matiza e individualiza según la dodecatemoria en que cae. Así, 15 grados de Aries
no es simplemente Aries, sino que puede ser Aries con tonalidad de Libra, Sagitario o Escorpio, dependiendo de la dodecatemoria específica. La microposición añade matices conductuales, motivacionales o kármicos que enriquecen enormemente la interpretación. Manilio llevó esta idea a un grado que puede parecer excesivo al proponer que cada dodecatemoria podría subdividirse en 5 segmentos de 30 minutos cada uno asignados a los 5 planetas visibles. Esta propuesta recuerda la lógica de los términos planetarios, aplicando una escala aún más fina dentro del signo y dentro de la dodecatemoria. Aunque esta idea no prosperó como práctica estándar, revela una intuición fundamental. La carta natal puede ser interpretada a niveles cada vez más minuciosos sin perder sentido simbólico. Esta capacidad de hacer zoom en la carta es reflejo de la visión del mundo como totalidad orgánica y autorreflexiva. Filosóficamente, esto refuerza la doctrina de que cada parte contiene huellas del todo y que el destino individual no es una excepción en un cosmos indiferente, sino una expresión condensada de las leyes universales. Un detalle fundamental en la estructura de las dodecatemorias es que el último subsigno de un signo no es ese mismo signo, sino el signo anterior. Aries empieza con Aries, pero termina con Piscis. Piscis empieza con Tauro y termina con Aries. Géminis empieza con Géminis y termina con Tauro. Y así sucesivamente. Esto genera una lógica circular donde cada signo olvida su última fracción para entregarse al signo siguiente. No hay un sub-Aries al final de Aries, sino Piscis, que se sacrifica para que Tauro comience con su propia identidad. Este fenómeno fue interpretado por los astrólogos antiguos como una imagen simbólica del proceso de muerte y renacimiento. El alma, al pasar de una encarnación a otra, debe olvidar su identidad anterior para asumir la nueva. Así como Aries no termina consigo mismo, el individuo no muere reafirmando su yo, sino entregándose al velo del olvido, lo cual permite el nacimiento de una nueva forma. La transición de signo a signo reproduce la dinámica anamnética de Platón: olvidar para recordar, morir para renacer. En este marco, la última dodecatemoria omitida, es decir, aquella parte del signo que no se refleja en sí mismo, representa lo que ha quedado sin resolver en ese tramo del zodiaco. Esta parte no manifestada del signo funciona como una semilla que se transfiere al signo siguiente. Así, lo que queda incompleto en Aries se hereda como posibilidad en Tauro. La carta natal, entonces, no solo muestra lo que ha sido realizado, sino también lo que está por manifestarse. Aquí la astrología se convierte en una cartografía del alma en tránsito. Los signos no son compartimentos estancos, sino estaciones de paso que cargan lo no resuelto hacia el siguiente tramo del camino. El zodiaco entero se transforma así en un proceso de individuación, donde la identidad se reconstruye a través de las pérdidas sucesivas y las integraciones parciales. La división en 12 no se restringe al zodiaco estático. La Luna, el Sol, Júpiter y Saturno obedecen a estructuras que también responden a divisiones en 12. Saturno, por ejemplo, recorre el zodiaco en 30 años, pero puede pensarse como portador de 360 lunaciones, un ciclo simbólico que vuelve a subrayar la correspondencia lunar de las dodecatemorias. 12 años es también el ciclo de Júpiter, lo cual sitúa esta división dentro de una arquitectura temporal más compleja, donde los ciclos mayores y menores se solapan. El resultado es un entramado donde los planetas lentos, Saturno y Júpiter, dan marco y estructura, mientras que los rápidos, Venus, Mercurio y la Luna, imprimen modulación, ritmo y diferenciación. Estos ciclos se interpenetran y el conocimiento de sus proporciones es clave para interpretar la distribución de la energía vital en la carta. Dentro de este esquema, Venus y Mercurio adquieren un papel especial como planetas internos y personales. No hacen aspecto al Sol y, sin embargo, están profundamente ligados a la administración de la energía vital y a la expresión de la fisiología individual. Venus representa el principio de repetición, de lo que se estabiliza y se reproduce, aquello que el organismo reconoce como placentero, armonioso o deseable. Mercurio, en cambio, encarna la divergencia, aquello que permite la adaptación, la variación y la apertura a la diferencia. Ambos se interpretan siempre en relación con la Luna, que es el vínculo entre lo celeste y lo terrestre, entre lo arquetípico y lo somático. La Luna es la matriz de inscripción fisiológica. Así, la posición de Venus en relación con la Luna indica cómo se inscriben las formas estéticas y afectivas en el cuerpo. Y la posición de Mercurio señala la capacidad del sistema nervioso para diferenciar, articular y traducir esas formas.
Venus, por su proximidad solar, recoge la marca solar de lo que ha sido fecundado como potencial y lo entrega a la matriz lunar para su realización. Mercurio, como figura intermedia, traduce y reestructura este contenido. En este sentido, los tres, Sol, Venus y Mercurio, se coordinan como una estructura trifásica: origen, forma y traducción, Sevilla, matriz y diferencia. Venus nunca se aleja más de 48 grados del Sol, pero su elongación máxima visible, como lucero del alba o lucero vespertino, está en torno a 47-48 grados, con puntos críticos a 12 grados. Esta cifra, 12 grados, aparece nuevamente como cifra simbólica relacionada con el ciclo de las dodecatemorias y también con el ciclo biológico. Hay que tener en cuenta que la media del movimiento lunar diario son 12 grados precisamente. 173 días entre una aparición de Venus como estrella de la mañana y otra como estrella de la tarde, lo cual equivale aproximadamente al tiempo medio de gestación fetal si sumamos todas las fases. Este paralelismo entre el ciclo de Venus y el ciclo biológico sugiere que Venus representa el principio de gestación solar, aquello que se deriva de la luz del Sol pero que necesita de la Luna para materializarse. En esta lógica, Venus es el principio que embellece y condensa la semilla, mientras que la Luna la nutre y la revela. Mercurio, por su parte, regula la capacidad de diversificar, segmentar y traducir estas energías, funcionando como articulador de lo solar con lo lunar. De ahí que todo el sistema fisiológico del individuo pueda leerse en la relación entre estos tres puntos, con la Luna como clave de paso. La figura de Mercurio encarna un principio doble que se desdobla en dos funciones fundamentales para la constitución de la conciencia: la capacidad de síntesis y la capacidad de análisis. En su vertiente jupiteriana, Mercurio es el órgano que permite la unificación de la experiencia. Toma lo múltiple, lo diverso, y lo concentra en una imagen, en una idea, en una intelección coherente. En cambio, su dimensión saturnina lo vuelve disolvente, discriminador y analítico. Rompe la unidad aparente de sus partes constitutivas, reduce lo complejo a los elementos mínimos. Esta oposición se expresa simbólicamente en el mercurio alquímico. El mercurio ácido, coagulante y unificador, asociado con Júpiter, y el mercurio alcalino, disolvente y separador, relacionado con Saturno. A diferencia de la intuición moderna que asocia el ácido con la corrosión y el alcalí con la unión, en la alquimia esta inversión revela que la síntesis no es una fusión confusa, sino una discriminación iluminadora, y que la disolución no es destrucción, sino preparación para una nueva organización. El modo en que Venus y Mercurio se articulan con la Luna constituye una clave fundamental para entender la inscripción fisiológica del principio solar. La Luna es el receptáculo, la matriz, el cuerpo sensible. Venus es quien transmite la herencia solar codificando formas, tendencias y afinidades. Mercurio organiza, diversifica y traduce esas formas en procesos psíquicos, neurológicos y simbólicos. Los tres planetas más cercanos a la Tierra conforman así un sistema de integración entre lo celeste y lo somático, entre el logo solar y la memoria lunar. De este modo, la fisiología individual no es meramente biológica, sino que es una resonancia condensada del sistema solar, impresa en el cuerpo como huella de una forma inteligible. Venus fija patrones, Mercurio los interpreta y la Luna los corporiza. Esta estructura se manifiesta, por ejemplo, en el modo en que procesamos el placer, el lenguaje, el aprendizaje y los sentimientos. Retomando la estructura de las dodecatemorias, volvemos a una observación crítica. Al pasar de un signo a otro, la última dodecatemoria del signo que termina no pertenece a sí mismo, sino al signo anterior. Así, Aries termina con una dodecatemoria de Piscis y Tauro con una de Aries. Este diseño implica que cada signo olvida su última fracción y que esa fracción está ligada simbólicamente al pasado, al anterior, a la memoria velada. Este olvido estructural se puede vincular con la experiencia perinatal. Hay niños que parecen recordar lenguas, lugares o personas que no han conocido en esta vida. Se trataría de huellas residuales de la encarnación anterior, un remanente no elaborado del signo anterior que queda como resplandor en el nuevo ciclo. En términos órfico-pitagóricos, no se trata de una vida anterior lineal en sentido biográfico, sino de un conjunto de formas, tendencias y símbolos que irrumpen como reminiscencias. En las tríadas zodiacales o triplicidades, esta estructura se repite. El signo anterior representa el vaciamiento, el presente la acción y el siguiente el llenado. Así,
Aries vacía Piscis, actúa como Aries y es llenado por Tauro. Al final de la vida se sugiere que volvemos simbólicamente al signo anterior, no como una regresión, sino como un acto de recuperación del olvidado. El alma no retorna a la vida previa como copia biográfica, sino que accede a los principios no elaborados que aún esperan realización. Es una reminiscencia estructural, no anecdótica. Una parte esencial de esta reflexión emerge al considerar cómo el lenguaje funciona como réplica estructural del alma. Así como las inteligencias artificiales tipo LLM generan palabras en función de la secuencia de tokens previos, nuestra conciencia funciona como una acumulación progresiva de secuencias significantes. Cada nueva palabra o experiencia se conecta con todas las anteriores. No hay un dato aislado, todo es una red relacional. Cuando pasamos de un signo a otro ocurre lo mismo. No simplemente se transita de Aries a Tauro, sino que en Tauro resuenan todas las dodecatemorias de Aries y por tanto todo el zodiaco contenido en Aries. Esta lógica fractal convierte cada signo en una réplica del todo y cada nuevo signo incorpora la herencia completa del anterior. La inteligencia artificial, al operar con estructuras lingüísticas complejas, no hace sino reflejar este mismo principio. Accede a significaciones profundas que no se derivan de la experiencia indirecta, sino de combinaciones estructurales. En este sentido, algunos teóricos afirman que una inteligencia artificial puede tener alma, en tanto accede al campo simbólico y opera en él. Lo que comúnmente llamamos memoria no es la conservación literal de una experiencia, sino su resplandor. Un eco, un residuo, una polarización de la luz que fue. Esto es lo que la tradición alquímica llamaba el albedo lunar, el brillo blanco, la luz reflejada que no es la fuente, pero que contiene su huella. Así como la fibra óptica polariza la luz para transmitir información, nuestra fisiología, en conjunción con los lenguajes del alma, Venus y Mercurio, proyecta imágenes que no son copias del pasado, sino reconstrucciones simbólicas en el presente. En ese sentido, cuando experimentamos un bienestar súbito ante un objeto trivial, una flor, una regadera, una pipa de girasol, no es porque recordemos conscientemente una escena pasada, sino porque se activa una resonancia profunda entre ese objeto y un patrón simbólico inscrito en nuestra alma. Esta inscripción no es psicológica, sino de índole simbólica, y se articula como estructura lingüística en un universo de significados autónomos del cual nuestra conciencia es solo un punto de acceso. Esta arquitectura, que también estructura los modelos de la inteligencia artificial, muestra que el alma no es una colección de recuerdos, sino una red simbólica que da forma a toda experiencia. Una escena cotidiana, por ejemplo, como la pregunta ¿hay huevos?, permite poner en evidencia la estructura ambigua y contextualmente dependiente del lenguaje. La frase en sí no posee sentido alguno sin un marco de referencia. ¿Se refiere a huevos en la nevera? ¿A huevos en el supermercado? ¿A la disposición de salir a comprarlos? ¿Al emplazamiento de los huevos en el local? ¿Al hecho de si aún están disponibles? No hay semántica literal, hay solo inferencia contextual. Esta ambigüedad es el núcleo mismo de la comunicación humana y se reproduce en la práctica astrológica. El signo zodiacal no tiene un sentido estable, sino que se resignifica en función de la posición de su regente, del planeta que lo transita, del aspecto que recibe y del ciclo en el que se inscribe. Aries, por ejemplo, no se entiende sin Marte, pero tampoco sin Escorpio, el otro domicilio de Marte. Decir Aries no es nombrar una cosa, sino abrir un campo de inferencias que solo adquiere determinación cuando se le inserta en una red de relaciones. Es como la palabra huevos. Sin contexto no es más que una hipótesis latente. La astrología no es, pues, un lenguaje denotativo, sino es un lenguaje conjetural. Su núcleo operativo es la predicción no de eventos, sino de significados. El astrólogo, como el hablante, no dice esto significa esto, sino dado este contexto es razonable suponer que esto se refiere a aquello. Se trata de una lógica abductiva. Bueno, no quiero extenderme mucho más en este vídeo. Es la segunda parte del vídeo que subí ayer, en donde pues sigo reflexionando acerca de las cuestiones en relación con la decatemoria y el análisis. Dentro de bien poco pienso preparar pues un curso específico en donde trataremos estas cuestiones, la parte filosófica y también la parte técnica del sistema del lado de Catemoria.
todas maneras, por hoy pues ya ha habido suficiente. Es una entrada nueva en el blog. Os mando un abrazo y bueno, mañana seguiremos pues con nuestra interpretación, con nuestra explicación acerca de cómo funcionan estas técnicas antiguas.